Diga, en este día los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todo esté bien. En este día, miércoles, vamos a entrar en nuestro discipulado. Hemos estado platicando de la recuperación. Nadie desconoce que es la proclama del año que nuestro apóstol y pastor general declaró de parte de Dios. Y hemos estado empezando a ver los temas de lo que es y lo que tenemos que recuperar en el Señor en este tiempo de bendición, tiempo profético final. Y para hoy el tema que vamos a tocar le hemos puesto la recuperación del primer amor. La recuperación del primer amor. Eso vamos a platicar un poquito hoy y hasta donde Dios nos ayude y podamos tener un tiempito. Y para que sea de bendición y de edificación, es un gozo llevar la palabra, la doctrina, el discipulado a cada uno de ustedes a través de este dispositivo, la recuperación del primer amor. Ahí en el fondo vemos lo que era la iglesia de Éfeso, allá en el Medio Oriente, digamos. ¿Te acuerdas? Las 7 iglesias de Asia, una de ellas Éfeso. Y a esta iglesia precisamente fue a la que el Señor la exhortó a volver. Hemos estado explicando un poquito el concepto de recuperación y pues lo que generalmente y así simplemente podemos entender de este término es que lo que se tiene que recuperar es todo aquello que se ha perdido, ¿verdad? Digamos, si uno ha perdido alguna cuestión material, la vamos a recuperar. Es como que quisiéramos recuperarla, porque se perdió, ¿verdad? Porque de alguna manera se nos ha extraviado. Entonces hemos estado manejando ese concepto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y lo hemos estado también analizando en el tema de la recuperación de la sabiduría, el término baná, que es en el hebreo, que aparece en Proverbios 9, cuando dice que la sabiduría edificó su casa. Entonces ese término edificar es baná, edificar, y significa restaurar, reparar, restablecer, levantar, entre otras acepciones. Pero generalmente, como decía, lo que se ha entendido, lo que se entiende es que cuando alguien ha perdido algo. También recientemente hablamos de la recuperación de Job y de su prosperidad. Y usted sabe que todo lo que perdió Job y que al final en el capítulo 42 Dios lo restableció, lo recuperó. Que es ese concepto también, recuperar es restablecer. Entonces, la recuperación del primer amor, eso es algo muy importante que también debemos de comprender un poco más a la luz de la palabra y más en este tiempo final que estamos viviendo. Y ahí está la iglesia de Éfeso, a la cual se le exhortó a regresar a su primer amor, a recuperar a su primer amor. Lo podemos ver aquí en esta base bíblica, ¿no? Apocalipsis 2.4. Apocalipsis 2.4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando el ángel, el Señor al ángel de la iglesia, al pastor, a la iglesia de Éfeso. Y entonces le está dando esta palabra y le dice: pero tengo contra ti. O sea, le está como reclamando, ¿verdad? Un modo de exhortándolo. ¿Y cuál estaba reprimiendo ahí? Entonces le dice que has dejado tu primer amor. Entonces esa palabra dejado es una palabra que se puede interpretar también has abandonado o has entregado, entre otros. Pero a mí me llama la atención ese término abandonado, que dice has dejado, has abandonado tu primer amor. Eso quiere decir que ya no estaba en su primer amor, y aquí se le está exhortando a que vuelva. En otras palabras, a que recupere el primer amor a esta iglesia de Éfeso. Y esto nos deja una gran enseñanza, nos deja una gran moraleja a nosotros, ¿verdad?
que yo estaba viendo ahora acá y la vamos a compartir, que yo le veo una perspectiva distinta ahora. Y en el nombre del Señor, con el entendimiento de Él, vamos a poder compartir. Entonces vamos a empezar a caminar. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 es el verso que sigue después de lo que le dijeron, que había dejado su primer amor. Y entonces le dice aquí también: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces ahí le está diciendo en este contexto que tiene que arrepentirse. Entonces ahí seguimos entendiendo que le está diciendo: dejaste, entregaste, abandonaste tu primer amor, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no, voy a quitar tu candelero. Pues le está diciendo que regrese, le está diciendo que recupere ese amor, ¿verdad?, que ha abandonado, el cual ha abandonado, ha dejado y que ha entregado. Entonces aquí en este contexto se mira eso, ¿verdad? Entonces es el verso que seguía de lo que estábamos leyendo. Y hay versículos también que nos dan a entender en el Antiguo Testamento de esto. Y tal y como este que está aquí, Jeremías 2.2, profeta Jeremías, capítulo 2, verso 2, que mire cómo le dice aquí a través del profeta al pueblo de Israel. Le dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, amor ahí en negro, subrayado, desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces aquí le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo el Señor que se está acordando de los días pasados. Él le dice de tu juventud y le dice del amor. Y esa palabra amor ahí en negro es el amor ese del cual en Apocalipsis 2 le está acordando, ¿verdad?, recordando a Éfeso. Entonces solo que allá en Éfeso, ¿verdad?, la palabra griega es ágape, pero aquí en el Antiguo Testamento es ajabá, pero es el equivalente del amor ágape de Apocalipsis 2 que le dicen a Éfeso. Entonces aquí es el amor ajabá, que es el primer amor siempre, y le está diciendo que le diga el profeta que se acuerda del Señor, de la fidelidad de su juventud, del amor de su desposorio, su primer amor, cuando como quien dice, recién casada, ¿verdad? Cuando andaba en pos de mí, dice, en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces ahí le está diciendo que era fiel ahí en esos días, ¿verdad? Y para entender un poquito más nos vamos al verso 3 que está aquí, mire, Jeremías 2.3, y le dice en ese siguiente verso: santo era Israel a Jehová. Ahí en rojo, mire, santo era. Pero ¿qué tiempo es ese? Santo era, está hablando de pasado. No le dice santo es, o no le dice santo será, le dice santo era Israel a Jehová. Primicia de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero acá, ¿de qué está hablando? Está hablando del primer amor, del amor en que el pueblo de Israel andaba en el desierto, en el verso que acabamos de leer, mire, cuando le dice acá: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. O sea, lo primero, ¿verdad? Las primeras obras, como quien dice, lo que le dicen a Éfeso. Pero ya aquí en el 3, mire, le vuelve santo era. Y esto ya me deja ver a mí, y empezamos a aprender, hermano, que una de las cosas que sucede cuando el pueblo deja su primer amor, abandona su primer amor, su prioridad, lo primero que deja deja de ser es santo. O sea, lo primero que abandona la gente es la santidad. Y esto tenemos que decirlo y esto tenemos que hablarlo.
Santo era Israel a Jehová, le dice, primicia de sus frutos. Y todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová, porque cuando alguien, hermano, ama a Jehová con todo su corazón y está en su primer amor, inmediatamente, cuando los enemigos se levantan en contra de esa persona, de ese hijo de Dios, hija de Dios, inmediatamente viene la respuesta divina, la respuesta de Dios, para juzgar a los enemigos de la persona amada. Entonces aquí es lo que está diciendo el Señor a través del profeta, que le dice que cuando Israel era santo, vivía en santidad, cuando andaba en su ajabá, su primer amor, dice que se levantaban los enemigos para devorarlo y inmediatamente les venía el juicio, les venía la mano de Dios sobre ellos, ¿verdad? Dice, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que hay muchos problemas y muchos enemigos que se levantan, pero a veces lo que no hay es santidad, lo que no hay es amor hacia Dios, y entonces por eso prevalecen los enemigos. Pero repito, cuando un pueblo está en su primer amor y es santo a Dios, vive en santidad, mire, se levantan los enemigos para querer devorar, destruir al pueblo, a la iglesia, pero inmediatamente viene la respuesta de parte de Dios para juzgar, a hacerles mal a los que se han levantado para hacer daño a la iglesia. Entonces, una de las cosas, yo quiero repetir esto, una de las cosas de lo primero que sucede cuando el pueblo deja su primer amor, hermano, es que deja la santidad, deja de ser santo. ¿Y cómo así? Sí, es una de las cosas principales que tenemos que ver y esa sería una buena pregunta ahora, ¿verdad? Para decir o para preguntarnos, hermano, ¿cómo estamos de santidad? ¿Somos santos al Señor, como dice acá? Hay santidad en nosotros. ¿Qué es la santidad? La santidad es apartarse del pecado, de lo malo para Dios, apartarse para Dios. Y entonces aquí el Señor dice, santo era Israel, o sea que ya no. Y entonces, pero porque ya no estaba en su primer amor. Y desde ahí comenzamos a ver, mire, que necesita el pueblo, como necesitaba Israel, la recuperación del primer amor, del ágape Nuevo Testamento y el ajabá Antiguo Testamento. Necesita la recuperación de su primer amor. Y entonces, porque no hay santidad. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Verdad? Entonces, ese es un gran problema, porque entonces si el pueblo no está en su primer amor, no vive en santidad, y entonces ¿en qué vive? Y como consecuencia de eso, sin santidad nadie verá a Dios. Y no va a estar preparado para el momento de la ida en el arrebatamiento, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ahí empezamos a ver, hermano, que se necesita recobrar el primer amor en este tiempo que hemos estado viviendo y que estamos viviendo. Mucho pueblo que ha abandonado, porque ese era uno de los términos, ¿se acuerda? Has dejado tu primer amor, has abandonado, has entregado tu primer amor. Y entre tanto problema y adversidad que se ha venido dando, el pueblo, hermano, está en peligro porque se han olvidado, amén, y se ha perdido la santidad. Y eso es uno de los propósitos del enemigo, ante todo esto, que el pueblo ya no sea santo, porque de esa forma, pues tampoco ya no ama de la misma forma. Entonces, esa es una de las situaciones. Ahora veamos otro verso ahí, pero esto de la santidad es impactante, quiero ver. Así, por ejemplo, mira lo que es la santidad. Cuando ya no se es santo. Y lo que Dios requiere de la iglesia, del pueblo, es santidad. 2 Corintios 1:7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Mire cómo tiene que ver la santidad con la limpieza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en rojo, subrayado, en el temor de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay santidad, o sea, si el pueblo ya no es santo, si Israel ya no es santo, ya no está en su primer amor. Y si ya no está en su primer amor, ya no hay temor de Dios.
Y entonces, ¿qué viene? Ya no hay limpieza, lo que hay es contaminación, según este versículo acá con el apóstol Pablo, de 2 Corintios 7:1. Entonces la santidad le conviene a tu pueblo, dice un salmo, pero esa santidad se pierde cuando el primer amor se va, cuando el primer amor se olvida. La iglesia necesita recuperar la recuperación del primer amor. Amén. Apocalipsis 2:4. Le dicen a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has abandonado, has entregado. Y entonces comienzan a suceder estas cosas. Mira, empieza la contaminación. ¿Contaminación de qué? De ojos, de oídos, de boca. Amén. Todas esas situaciones vienen. El pueblo puede discernir y podemos entender, cuando ya no estamos en nuestro primer amor, que hay contaminación, que por todos lados la percibimos y la vemos. Los ojos, los oídos y la boca. Amén. Entonces, eso es lo que nos está ahora diciendo aquí el apóstol Pablo, que debemos de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Que tremendo. Entonces aquí tenemos otro verso. Primera Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire el estado en que tiene que estar el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, cuando sea el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Porque aquí lo dice claramente, mire. Aquí cuando dice la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, está hablando de la parusía, de la venida secreta. ¿Cómo tiene que estar el pueblo entonces del Hijo de Dios? Irreprensibles en santidad, dice aquí. Entonces mire qué tremendo, porque eso lo venimos viendo desde, ¿se acuerda? Jeremías 2:2. Israel era santo a mí, dice Jehová. Era, tiempo pasado. Pero en el verso anterior leíamos que decía, cuando andaba en el desierto, cuando estaba en amor, en su desposorio. Está hablando del primer amor. Y entonces había perdido eso. Y ahora se nos dice a nosotros acá que tenemos que estar irreprensibles. Mire, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, apartados de todo lo contrario de la contaminación, todo lo contrario de lo que es la inmundicia. Ahora dice, delante de Dios nuestro Padre y la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese es el estado en que la iglesia, en que el pueblo tendría que estar, habiendo recuperado su primer amor antes de que el Señor aparezca, estando justo en el momento que el Señor aparezca, la trompeta suene. Y que si estamos, como le dijo el profeta Jeremías al pueblo, que le dijo, santo era Israel, o sea, era. Y si ya también nosotros no estamos así, entonces meditar, reflexionar y ver si estamos en santidad, porque si no estamos en santidad, como decía, lo más cercano, lo más principal, diría yo, para discernir y entender eso, es los ojos, la boca y los oídos. Amén. Porque la contaminación entra por los ojos, entra por los oídos y por la boca sale. ¿Se acuerda que eso dijo Jesús? Del corazón salen. Amén. Y son 13 cosas. Entonces, pero el punto aquí ahorita es que tenemos que estar entonces irreprensibles, o sea, limpios, santos. Porque de no ser así, pues ya entendemos que no estamos en el primer amor. Avancemos un poquito, que nos estamos introduciendo ahí. Esto Jesús lo dijo en Mateo 24:12. Por eso le decía, mire, hace un momento, la adversidad del tiempo que estamos viviendo, a muchos los ha desviado, los ha botado de su primer amor. Entonces mire lo que dijo Jesús, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, ese es ágape,
de muchos se enfriará. Se enfriará. Entonces eso fue lo que Jesús dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces no hay el amor que antes había, digamos, para el Señor. No hay la fidelidad de la que leímos en profeta Jeremías, ¿se acuerda? Ese verso me impactó a mí, hermano. Perdón que regrese yo un poquito aquí, mire. Pero ese verso me impactó. Sí, este es uno, pero el primero fue este, mire, que el Señor le dice a Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, mire qué le iba a decir, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. O sea que ya no estaba en la fidelidad de su juventud. Mire, del amor de tu desposorio, o sea, aquí podemos decir del primer amor cuando nos casamos. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces aquí le está diciendo el Señor a través del profeta que andaba en el desierto, pero andaba enamorada. Andaba en el desierto, pero andaba en su primer amor, en su desposorio. Andaba en el amor de su casamiento. Y me impacta que le dice de la fidelidad de tu juventud. Por eso me impactó este versículo, porque está hablando del primer amor. Pero ya después dijimos, santo eres Israel, o sea que ya no. ¿Y por qué ya no? Porque ya no está en su primer amor. Hermano, ya no estamos en santidad, viviendo en limpieza, ya no estamos en el primer amor. Dejémonos de cosas. Si no estamos en limpieza, en santidad, si no estamos agradando así a Dios y temiendo, no estamos en el primer amor. Hay que volver. Hay que volver, por eso le dijeron a Éfeso, arrepiéntete, si no que vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, otras palabras, o te recuperas, ¿verdad? Pero te voy a venir y te voy a quitar tu candelero. Y otra vez lo hemos dicho, porque el candelero es la iglesia. En otras palabras, lo que le está diciendo es, o te arrepientes, ¿verdad? Y te recuperas, o te quito de la iglesia. Somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pues le está diciendo, te voy a quitar. Bueno, no voy a profundizar ahí, solo es esto que son los versos de la santidad, mira, irreprensible en santidad. Bueno, aquí por la situación que estamos viviendo el amor se ha enfriado. Tenemos que volver, tengo que recuperar el primer amor. Filipenses 1:9 dice, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la oración apostólica, que vuestro amor abunde en lugar de menguar. Que el primer amor se mantenga. Amén. Que si hemos dejado el primer amor, que recuperemos el primer amor para que abunde. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Esos son solo versos de referencia. Yo quiero llegar al desarrollo porque aquí tengo algo que compartir. A este desarrollito, mira. Esto me impacta a mí. Yo le puse una paráfrasis aquí, mire, que dice, ¿qué significa has dejado tu primer amor? Esa es como una pregunta. ¿Qué significa has dejado tu primer amor? Amén. En este tema que es la recuperación del primer amor. Pero ¿qué significa has dejado tu primer amor? Miremos unos versos y lo vamos a comprender en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y bajo su revelación. El término que dijimos que es dejado, has dejado, que significa abandonar y también entregar. Estos dos me interesan. Entre otros hay, pero me interesa abandonar y entregar. Es este término de griego que es afiemi, así se dice en el griego. Entonces le diría a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El Señor, tengo contra ti que has afiemi, has abandonado, has entregado, afiemi. Ese es el término que se usa ahí y es el término que vamos a usar para desarrollar esto. Veamos cómo, es decir, a ver si me explico de esta forma. Cuando uno ha dejado el primer amor, cuando la iglesia, el pueblo de Dios ha dejado su primer amor, es porque ha dejado cosas importantes del evangelio y del camino del Señor. Amén. Repito, cuando el pueblo ha dejado su primer amor, lo ha perdido. Por eso lo tiene que recuperar, porque lo ha perdido. Entonces, cuando el pueblo ha dejado su primer amor, ha dejado rudimentos muy importantes del evangelio del Señor, del camino del Señor. ¿Cómo cuáles?
porque ya dejó su primer amor, Afiemi. Ahora hay otros Afiemi que si los ha dejado, entiéndase por eso, que no está en su primer amor y tiene que regresar y recuperar eso. Porque ya lo dijimos y lo dijo el Señor en Efesios 2:4, 5. Si no te arrepientes, voy a venir y no te vas a dar cuenta y voy a quitar tu candelero. Si no te has arrepentido, a su nombre. Mateo 23:23. Aquí empezamos a desarrollar esto un poquito. Y a ver que cuando se ha dejado el primer amor, se han dejado cosas importantes también. Y por eso podemos discernir y entender cuando hemos dejado el primer amor. Mire cómo dice aquí: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Mire, y dejáis, y afiemi, y dejáis lo más importante de la ley, 2 puntos. ¿Y cuáles son esas cosas importantes de la ley? Mire, 2 puntos. 1, la justicia, 1, la misericordia, 2, y la fe, 3. Esto era necesario hacer, dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar, sin afiemi de hacer aquello. Entonces, por lo menos aquí encontramos 4 cosas que el pueblo y la iglesia ha dejado de hacer y como consecuencia de eso también ha dejado su primer amor, a su nombre. ¡Ah, qué palabra esta! Que Dios nos ayude. Y como dice nuestro apóstol, que nos agarre bien confesados. Pero mire, ¿qué son esas cosas entonces? Porque aquí hay, por lo menos aquí hay 4 cosas que se han dejado. Y que dice, que lo dijo Jesús aquí, mire, lo más importante de la ley, que son cosas bien importantes de la ley de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas 4 cosas? Número 1, porque estaba hablando del diezmo. Ahí lo dice, mire, ay de vosotros escriba varios hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo del comino. Está hablando de la doctrina del diezmo. Entonces, está, en primer lugar, el diezmo. Segundo, la justicia. Tercero, la misericordia. Y cuarto, la fe. Esto era necesario de hacer o hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí hay 4 cosas que cuando las hemos dejado el primer amor. Y entonces nos exhorta el Señor y nos dice, recupera tu primer amor. Entonces, número 1, por ejemplo, aquí podemos hablar. No le voy a mencionar el versículo digamos, donde dice diezmáis la menta, el eneldo y el comino, porque eso usted lo sabe. Pero es una de las cosas que nos enseñan a que estamos progresando y avanzando en el amor al Señor. El diezmo, la doctrina de los diezmos. Pero ahí solo Malaquías 3:10 y entre otro montón, ¿verdad? Pero usted los conoce. Pero es parte. Por eso Jesús dijo y le dio importancia relativa. Y por eso él dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. Ahora, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? Justicia, misericordia y fe. Entonces, esto era necesario hacer. O quien dice era necesario diezmar y también hacer justicia, misericordia y fe. Amén. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Cómo sé yo cuando estoy obrando en justicia? ¿Cómo sabemos cuando estamos obrando en justicia? Porque aquí estos hombres de este tiempo, mire, de Jesús, habían dejado la justicia. Y como consecuencia de esos, habían dejado su primer amor. Entonces aquí va el primer verso, mira. Santiago 3:18, que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué quiere decir? Porque es una de las cosas que el Señor dijo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque son cosas fundamentales de la ley de Dios. Y si las dejamos, dejamos el primer amor. Entonces nos está diciendo, recupéralo. Y entonces, hermano, con todo esto que yo repito, hermano, pero qué tremendo que hemos estado viviendo. Hermano. Yo creo que cantidad, hermano. Padre Santo, no podríamos enumerar ni decir. Solo Dios sabe.
Pero cuánto pueblo, hermano, dejó estos elementos, digámoslo así, importantes de la ley de Dios. Y como consecuencia, entregó su primer amor, abandonó su primer amor. Y Dios lo llama y lo exhorta a que recupere su primer amor, como exhortó a Éfeso, cuando le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuánta gente está pasando por esa situación ahora? Debemos de decirlo claramente, porque el que se va a salvar, lo salvable, Dios lo va a salvar. Y lo que no, pues, hermano, no nos podemos callar. Pero, hermano, ¿cuánta gente no está viviendo la justicia en este momento? Mire que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una de las evidencias de que hay justicia en nuestra vida, hermano, es que nos gusta vivir en paz. Una de las evidencias muy importantes en nosotros es que somos pacificadores cuando estamos viviendo en justicia. Y los hombres del tiempo de Jesús habían olvidado eso. Habían olvidado eso. Entonces, con todo respeto, ¿verdad? Diezmaban, pero no vivían en justicia. No vivían en paz. Y la justicia, hermano, atrae la paz. O sea, si uno es justo, si uno vive en justicia, vive en paz. En su casa, en el trabajo, principalmente en su casa, en la iglesia y en todo el contorno, todo lo que lo rodea. Cosa que habían perdido los del tiempo de Jesús. Que el Señor les dice, ustedes olvidaron lo más elemental, pues, o sea, sin quitarle su mérito a la doctrina del diezmo. Pero el Señor les dijo, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces esas 4 cosas son muy importantes que Jesús mencionó ahí. El equilibrio que Jesús dijo, 4 números de equilibrio, ¿verdad? Las 4 patas de la silla o de la mesa, no se cae. Pero entonces la justicia es uno de ellos. Y dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el que vive en justicia, hermano, le va a gustar, le va a agradar estar sembrando paz, sembrando paz, sembrando paz, echando fuera el odio, echando fuera el odio. Porque ¿qué es lo contrario de la paz? El odio. Entonces, sembrando paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, eso es muy importante. Vivir en paz, vivir en justicia. Esos solo son así pinceladitas, ¿verdad? Que damos a grandes rasgos, pues, pero más o menos. Pero digamos en el libro de los Proverbios también dice que el que anda en justicia, dice que hace recto su camino, que anda en integridad. Entonces quiere decir que el que anda en justicia, hermano, su camino es limpio, su vida es íntegra. Esa es justicia delante de los ojos de Dios. Entonces ese está practicando y si él así lo, hermanos, si así lo hace, entonces debe de entender que él está esforzándose por vivir en su primer amor, porque le importa lo que Dios piense de él, de su caminar, de su integridad, de cómo anda, de vivir en paz. Ese hombre, esa mujer debe de entender que está esforzando, luchando por mantener su amor, su primer amor, por recuperar siempre algo de Dios. Entonces, ese es lo que Jesús dijo, la justicia, ese es uno. Pero son 4 y hay que explicarlos y todavía tengo todos los demás. Entonces, mire, avanzo un poquito aquí con otro versículo, mire. Este habla de la misericordia. Miren lo que dice de la misericordia. Colosenses 3:12 dice Pablo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire qué tremendo. Todo el contorno de lo que rodea la misericordia. Ahí menciona la humildad, la mansedumbre, la paciencia, benignidad. Ay, hermano, entrañable misericordia, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad. Entonces todo lo que rodea eso, ¿ya? Esa atmósfera de la misericordia. Entonces entendemos que hacer misericordia es ayudar al prójimo. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Y de los 3 que pasaron cerca del que había sido golpeado y dejado medio muerto, de aquel hombre que venía de Jerusalén hacia Jericó.
hacia Jericó. Entonces Jesús les preguntó a los hombres, ¿quién de los tres, verdad? Del sacerdote, del maestro de la ley o del escriba y del buen samaritano, les dijo, ¿quién de estos hizo misericordia con él? Entonces ellos dijeron, el que hizo misericordia es su prójimo, el samaritano. Entonces, pero ¿qué quiere decir eso? Ayudar, vendar, restaurar a otros, hacer misericordia. Ayudar, vendar, restaurar a otros. Entonces esa es misericordia, y cuando se hace eso, también se entiende que está en un peldaño más arriba en cuanto al primer amor. Ese también la justicia, la misericordia y entonces también la fe. Ahí está el versículo de la fe, Hebreos 11:1. Famoso, ¿verdad? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es ver y es creer a lo que todavía no llega. Y Jesús dijo que esa era una de las cosas que no había que afiemi, que no había que dejar. Entonces por eso les dijo, ustedes han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Y como consecuencia de eso, dejaron su primer amor. Abandonaron su primer amor, entregaron su primer amor. Porque no hay misericordia, no hay justicia en ustedes y no hay fe, porque no creen tampoco. Entonces creer es muy importante. Es la certeza de lo que no se ve, dice, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Esa es la incredulidad que se puede apoderar de una persona. Yo miro estas situaciones, va ahora, y digo yo, qué tremendo, cuánta gente no cayó de su primer amor, hermano, que hablar lo que es, hermano. O sea, si yo no me congrego, si yo no vengo, si yo no voy al culto, si yo no busco de Dios, si yo ya no estoy en la palabra, con hambre de la palabra, entonces, hermano, ¿qué se puede pensar que esa persona está padeciendo? Hermano, esa persona simplemente cayó de su primer amor, dejó su primer amor, abandonó su primer amor, entregó su primer amor. Esa persona no está en justicia y no está en misericordia, tampoco en fe, porque la incredulidad se apoderó de ella. Y por eso lo digo, por todo lo que ha sucedido, pero justo leímos que Jesús dijo que el amor por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fue lo que pasó, y es lo que está pasando. Entonces necesitamos regresar al primer amor, pero hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Como dice la palabra. Todo esto está pegado pues a la Biblia, todo es de la palabra. Porque resulta que entonces Mateo 24:40 Jesús dijo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será afiemi, dejado. Amén. O sea que si yo dejé mi primer amor y si yo dejé la justicia, yo dejé la misericordia, la fe, yo dejé de diezmar, de ofrendar, hermano, mire, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será afiemi, será dejado. Amén, esa va a ser la consecuencia de haber dejado el primer amor, de no haber recuperado. Cuando el Señor nos habló, como le habló a Éfeso, a tiempo y fuera de tiempo, y le dijo, arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces eso es lo que estamos viendo acá, mira. Todo el que va a ser dejado es porque dejó su primer amor, abandonó las cosas importantes de la ley de Dios. Y entonces esa va a ser la consecuencia. Pero hay que recuperar, hermano, el primer amor, hay que volverse. Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero ahí está claro, mire, porque afiemi dejando el mandamiento de Dios, porque dejando. Entonces, si yo dejo el mandamiento de Dios, yo empecé a abandonar mi primer amor. Yo empecé a entregar mi primer amor. Amén. ¿Se acuerda que dijimos en el desarrollo, antes de empezar? Que si uno ha dejado su primer amor, lo vamos a entender por esta palabra, mire, dejando afiemi, que todo lo que yo he dejado, todo lo bueno que yo he dejado, he abandonado. Eso solo es evidencia de que yo no estoy en mi primer amor, que yo caí de mi primer amor. Pues porque dejando el mandamiento de Dios aferráis a la tradición. ¿Qué otra de las cosas que se deja entonces?
que es evidencia que ya no estamos en el primer amor y que hay que recuperar el primer amor al que Dios nos dice, nos llama. Dejar los mandamientos de Dios. En este caso, dejar el mandamiento. Amén. Y entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Se acuerda que eran 10? 10 mandamientos, pero que en el Nuevo Testamento dice, se resume en 2, dijo Jesús. Esos 10 mandamientos se resumen en 2. Entonces uno de ellos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Entonces, hermano, si yo no busco a Dios, hermano, es más que obvio, no le demos vueltas. Yo no estoy en mi primer amor, yo me caí. Si yo no busco a Dios, yo dejé el mandamiento de Dios. Y el otro era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, hermano, si yo no quiero estar en comunión con la iglesia, con el pueblo, si yo no quiero otra vez congregarme y estar así en comunión, sí, hermano, yo me caí del primer amor, yo dejé mi primer amor. Amén, no quiero tener comunión ni con Dios ni con los hermanos. Y mire lo que dice acá, porque dejando el mandamiento de Dios. Amén, ahí se resume, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo a ti mismo. Ahí se resume. Entonces yo he dejado eso, hemos dejado eso. Entonces tenemos que en este día, en este momento decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y de mi familia, y yo quiero recuperar, yo me comprometo, yo quiero recuperar mi primer amor. Yo lo perdí, y si lo perdí lo tengo que recuperar. Entonces son muchos versículos, hermano, pero uno de los que más me impacta a mí es el de la santidad, ¿se acuerda? Ese versículo está resonando en mi corazón y mi mente, porque es impactante, ¿verdad? Jeremías le dice, el pueblo santo era Israel, a Jehová, era. Eso me ha impactado, porque quiere decir que cuando uno ya no está en su primer amor, hermano, como dicen los muchachos afuera, ¿va? A uno le vale, y uno dice limpieza, santidad. Y entonces ya empieza la contaminación de carne y de espíritu. Tal y como decía 2 Corintios 7, que lo leímos también. Entonces la santidad es un reflejo muy evidente de que el pueblo ya no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Ya no anda en la fidelidad de su juventud, como dijo el profeta Jeremías, y ya no está en el amor de su desposorio. Necesita arrepentirse, necesita volverse, necesita recuperar. Estamos en el año de la recuperación. Y este tema de la recuperación del amor es muy importante. Hay muchos versículos, como te digo, pero vamos a orar. Lo voy a dejar hasta ahí, porque hay muchas cosas que se ve que hay que recuperar. Ya por lo menos vimos 5 o 6, ¿verdad? De la recuperación. La recuperación de, la santidad, que fue el primero del profeta. Lo otro que dijo Jesús, el diezmo, la justicia, la misericordia, la fe, y este otro del mandamiento de Dios. Y hay más, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a orar por el tiempo, esperando que Dios nos dé reflexión. Padre, en nombre de Jesús, la recuperación del primer amor, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede cambiar. En el nombre poderoso de Jesús venimos ante ti a suplicarte que nos dé la gracia de volvernos, nos des el arrepentimiento, que es lo que se necesita, porque eso fue lo que se le dijo a Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras. Danos arrepentimiento al pueblo, a la iglesia, especialmente a los que se han alejado, a los que entregaron, abandonaron su primer amor, entregaron prácticamente su salvación. Te pedimos que tengas misericordia y con lazos de amor, sí, de misericordia, los retornes, los regreses en este tiempo de recuperación, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que la iglesia tenga comprensión y sabiduría en este tema, Señor, este discipulado. En el nombre de Cristo Jesús, Santo Espíritu, gracias por tu amor. Gracias, Señor, te agradecemos. Amén y amén. Hermanos, que este tema sirva de reflexión para nuestro corazón y nuestra vida, y que podamos ver en esas 5 cosas que vimos, o 6, si estamos nosotros realmente enamorados y estamos en nuestro primer amor o caímos. Reflexionemos en eso, en el nombre de Jesús. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el viernes a las 7 menos cuarto, por ahí, en el culto de oración.
para pedirle a Dios que nos ayude. Dios los bendiga mucho y hasta pronto. Amén y amén.